De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva historia comienza en mí. Bienvenidos al programa de Nueva Historia, siempre con el deseo de dar testimonio de la obra de Dios en la vida de cada ser humano. Hoy nos acompañan Ruth Benzán desde Suiza, Pablo y Mónica desde Colombia. Tenemos también a Yurlandi Hidalgo Arce, mi esposa Yasmin y yo. Estamos en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Siempre para anunciar las buenas noticias que Dios tiene para cada uno. Bienvenidos a este programa. Vamos a dar una pequeña reseña acerca de lo que hace Yurlandi Hidalgo Arce. Ella es nuestra invitada en esta oportunidad. En el año de 1995 hasta el presente, intérprete en lengua de señas costarricense LESCO, licenciada en Ciencias de la Educación Preescolar. En 1992, fundadora del proyecto Ministerio de Sordos, Rompiendo las Barreras del Silencio, desde 1991 hasta la fecha. Y 2016, presidente de la Asociación Comunidad de Personas Sordas para la Innovación, ASCOPSI. Experiencias en etapas productivas, inductivas y prácticas en seguimiento y apoyo en la inclusión laboral de personas sordas para diferentes empresas. Desde el 2019, actualmente labora como intérprete oficial de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, Yurlandi. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Qué gran honor, qué privilegio. Gracias a todos los que en esta hora se están conectando con nosotros y pudiendo accesar esta entrevista hermosa que vamos a tener en este día de un tema muy, muy importante. Yo tengo una pregunta para comenzar esta entrevista. Me gustaría saber de qué nacionalidad eres. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para Ruth, un saludo para Juan Pablo y Mónica y obviamente para usted, Yasmin y Freddy. Gracias. Es un gusto para mí compartir con ustedes este tema. Soy costarricense. Qué lindo, pura vida. Pura vida, sí. La hermosa Costa Rica. Un besito, un saludo para todos a ese bello país. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Yurlandi. Muchísimas gracias, Ruth. Tenemos una pregunta para ti de manera directa. ¿Cuándo y cómo recibiste a Cristo? Sí, yo crecí en el Evangelio, pero a mis 9 años acepté al Señor como mi único Señor y Salvador en mi vida y fue un compromiso muy, muy personal mío. Realmente yo sentí esa necesidad a esa edad y a los 12 años empecé a servir al Señor en muchas áreas en la iglesia. Ya en mi juventud tomé participación en la administración de la iglesia, cantaba, tocaba la guitarra, salía a evangelizar con los jóvenes. Estuve siempre muy involucrada en todas las cosas que tienen que ver con el servicio del Señor. Y bueno, a esa edad fue que yo me convertí. A los 9 años lo recibí y desde esa fecha hasta ahora, a mis 46 años, le sigo sirviendo al Señor de la misma manera, con mucha entrega, con mucha dedicación y es realmente un privilegio para mí poder estar contando esto, ¿verdad? Nunca me han preguntado. Muchísimas gracias. ¿Cuán importante es la interpretación de las predicaciones en la lengua de señas? Bueno, este es un tema muy amplio porque las iglesias tienen una gran deuda con la comunidad sorda y la iglesia de Cristo, que puede ser cualquiera de nosotros que le hemos conocido a Él,
Nosotros somos la iglesia de Cristo y hay una gran deuda. Es uno de los desafíos muy grandes que tiene la iglesia actualmente y que hay que empezar a reformar y a cambiar. La interpretación de una prédica es muy importante porque se está dando una información que las personas sordas no tienen. Pero más que interpretar una prédica, yo diría que las personas que se dedican a esto tienen que tener el llamado de parte de Dios para trabajar de tú a tú con la población sorda, porque una iglesia puede incluir un recuadro con un intérprete y el intérprete se ve ahí, pero eso no quiere decir que la comunidad sorda conozca quién es Jesús. ¿Por qué se está interpretando una prédica? ¿Por qué están hablando de Dios? ¿Por qué se habla del pecado, de la salvación? Si ellos no tienen el concepto real o el significado real de eso, pueden verlo y pueden recibirlo porque la información a ellos les llega por la vista, como a nosotros nos llega por el oído. Entonces lo que yo escucho, yo lo replico, lo digo, lo comparto. Y lo que ellos ven, le dan un símbolo a aquello que ellos ven, pero puede representar algo o ser algo muy abstracto para ellos si no tienen un conocimiento previo a eso. Entonces, el trabajo con ellos no solamente en la iglesia se limita a traer un intérprete y ponerlo al frente de ellos, sino a darle una continuidad, a darle un seguimiento a ellos para que podamos ver el crecimiento de Dios en sus vidas y el carácter de Dios se vaya formando también en sus vidas, en ese proceso. Entonces, es un reto que tiene la iglesia hoy, que tenemos nosotros y que tenemos que convertirnos en maestros de las personas sordas. No solamente yo traer el recurso, ponerlo ahí en un recuadro que aparezca en la prédica y ya yo estoy solucionando el problema de comunicación y de información que tiene la comunidad sorda. No, eso no soluciona, porque si esas personas nunca nadie les ha presentado a Jesucristo, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a llegar a los pies de Cristo? Entonces hay que trabajar con ellos directamente. Y ahí volvemos al mismo punto donde nos lleva que cada uno de nosotros, si sentimos ese llamado y esa necesidad de acercarnos a ellos y de poderles presentar a Jesucristo, tenemos que aprender la lengua de señas para tener ese acercamiento directo y empezar a instruirlos a ellos. Mucha de la población sorda en toda Latinoamérica, le puedo decir que tal vez un 95% en Latinoamérica, las personas sordas no saben leer y escribir. Y muchas de ellas ni siquiera saben la lengua de señas. Algunas hay que empezar con ese proceso de enseñarles incluso la lengua de señas y de enseñarles la palabra de Dios de una manera distinta, con ilustraciones. A veces hay que dramatizarles a ellos y utilizar también las destrezas que otros sordos tienen, las otras facultades y habilidades que ellos tienen, que nosotros como oyentes no las tenemos, pero que ellos nos ayudan para poder llegarle a estas personas. Entonces el trabajo en la iglesia con las personas sordas, a diferencia de los demás ministerios dentro de una iglesia, el trabajo con los sordos o el ministerio con los sordos lleva mucho tiempo por eso, porque ellos han sido personas invisibilizadas, han sido personas que han tenido carencias de muchas cosas en el ámbito educativo, en el ámbito de la lengua de señas, en la parte de exposición de las destrezas sociales más simples que usted y yo podemos tener, incluso de muchas cosas que usted y yo de niños tuvimos y aprendimos, para ellos hoy sigue siendo significativo y continúa siendo una dificultad. Entonces, no es un tema muy simple, ¿verdad? Es un tema amplio, pero sí hay un compromiso y hay un desafío grande de la iglesia de llegar a esta comunidad. Si en otro momento tenemos la oportunidad, pues lo
compartimos un poquito más de lo que representa y lo que significa realmente tener un ministerio de sordos en una iglesia. Sí. Y convertirnos nosotros en esos servidores, ¿verdad?, de Dios para alcanzar a esta comunidad. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando el Señor venga, ya todo el mundo ha escuchado del Evangelio. Y hay un pasaje de la Biblia que dice en Isaías 28, que dice que en aquel tiempo los sordos oirán las palabras de este libro. Y yo estoy convencida que no solamente la van a escuchar a través, o sea, que tiene que ver con algo espiritual, con algo ahí. No, tiene que ver también con el aprendizaje de la lengua de señas, porque ellos iban a recibir la palabra de Dios a través de su propia lengua. Y hoy por hoy lo estamos viendo en todos los países donde se utiliza la figura del intérprete para poder informar y capacitar y enseñar y dar de conocimiento a toda la población sorda del mundo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque así es, los sordos tienen sus redes sociales, comparten con otros sordos de otros lugares, y así se retroalimentan y los vemos en los noticieros, vemos los recuadros con un intérprete, ¿verdad? Dándose ese acceso a la información que ellos nunca habían tenido, hoy la tienen y se va a seguir dando porque Dios quiere también salvar esas almas y ellos son parte también de esas almas que hay que ir a recoger, que hay que ir a rescatar, que hay que traerlas a los pies del Señor y que ellos también requieren como cualquier otro, ¿verdad? En nuestra naturaleza de pecado ellos también están incluidos. Y ellos son seres humanos que sienten, que tienen muchas cosas como usted y yo y que también tienen la necesidad de conocer a un Dios vivo. Y solo aprendiendo la lengua de señas nos puede permitir acercarnos a ellos y llevarles y presentarles al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces sí, eso es muy importante. Sí, Yurlandi, el discipulado, el uno al uno, el tú al tú, el dar el alimento espiritual y también las necesidades sociales, ¿no? Los servicios sociales. Sí. Con la provisión espiritual juntas, unidas, para ellos que tienes toda la razón. Ha habido una negligencia, mis ojos están siendo abiertos de otra manera a este tema. Siempre entendí que había como un hueco, como que yo decía, como que algo le falta a la iglesia, como que algo no encaja en esta necesidad que existe en medio de la humanidad. Pero al hablarnos, bueno, yo personalmente puedo decir que se quitó un velo de mis ojos, lo veo de otra dimensión, lo entiendo, lo he internalizado y desde que comenzaste a hablar hasta este momento mis ojos no han parado de derramar lágrimas, aunque las he estado conteniendo, porque puedo sentir la sutil presencia de Dios respaldándote. Sé que esto es de Dios. Sé que estás tocada por el Señor, siento como una ternura, es como que va acompañado de la presencia de Dios con ternura. Gracias por lo que haces, gracias por atender al llamado del Señor, gracias por el sacrificio que haces, porque sé que no es fácil, es difícil, pero gracias de verdad, para nosotros es un gran privilegio tenerte aquí, es una de las entrevistas más bellas, preciosas que hemos tenido, de verdad que sí. Muchas gracias, de verdad yo me siento muy gustosa y muy agradecida con Dios por esta oportunidad, porque siempre le he dicho al Señor, bueno, has tenido un propósito amplio, Dios tiene un propósito con todos y cada uno, y uno no necesita tomar mano o echar mano de lo que el otro tenga, sino que uno tiene que aprender y uno sabe que lo que Dios te dio, Él te lo dio con un propósito, con un plan que ya Él tenía establecido en su agenda y que Él la iba a llevar a cabo y la va a llevar a cabo hasta que Él diga. O sea, y cada uno dentro del cuerpo de Cristo, los talentos que cada uno tenga y las habilidades que Dios le dé, que Dios
le ha depositado a Ruth, le ha depositado a Juan, a Mónica, a Freddy, a Yasmín y a mí. Todos son un complemento en el cuerpo de Cristo. Entonces van a servir de edificación de uno para el otro. Y yo también me voy a edificar de lo que todos ustedes tengan, de todo lo que Dios les ha dado. Entonces, así es. Y creo que la gente que llegue a trabajar realmente con los sordos tiene que tener un llamado de parte de Dios. No puede ser nada más porque haya un sentimiento de lástima o porque quieran llenar un vacío en su corazón o algo que les hace falta para sentirse halagados por aquella función que estén haciendo o por aquel servicio que estén dando. No, porque eso, o por dinero, por lucrar, porque lamentablemente así muchas iglesias lo ven y lo han visto, y no es el propósito de Dios. Es que el propósito de Dios es nosotros actuar tal cual como Jesús lo hizo, llegando con el amor de Él, independientemente de su condición, independientemente de su situación. Él llegó con su amor y a todos les dio por igual. Entonces nosotros tenemos que actuar con el amor de Cristo para poder manifestarlo a los demás, en el servicio, en el trabajo a Él, en nuestra relación con las demás personas, en nuestros trabajos, en nuestra casa, en todo. Entonces solamente nosotros, los que tenemos al Señor, podemos saber que eso es así y que ese es el propósito real de Dios y que Él quiere que nosotros seamos esa luz para otros y llegar con un corazón realmente dispuesto, mermando todo aquello que quiera venir a obstaculizar y a representar una barrera para que el poder de Dios pueda fluir a través de uno como instrumento y vasija que somos de Él, ¿verdad? Y lo que Él nos da a nosotros poderlo depositar en los demás. Entonces yo sí creo que Dios ha tenido un propósito y un plan y Él lo ha cumplido, y donde Él me ha llevado ha sido porque Él así lo ha querido. Y yo sé que este libro, que tanto el libro y que lo que yo les comente a ustedes va a ser de bendición, y sé que ha sido de bendición para ustedes, pero también va a ser de bendición y va a abrirle los ojos a otras personas que quizás no lo habían visto de esta manera. Entonces, para mí es una bendición haber compartido con cada uno y contarles así como una pincelada apenas, ¿verdad? Sabemos que esta es una primera entrevista y no cabe duda que tendremos otras porque es un tema realmente para nosotros nuevo y yo creo que mucha gente desconoce, entonces bueno, ir ampliando un poquito el conocimiento. Una preguntita, Julie. Ahorita está llegando tecnología nueva, digamos que los iPhone y los celulares de nueva tecnología. ¿Ha llegado apoyos para los sordos en el tema de comunicaciones? ¿Para ellos? ¿O la forma de comunicarse? Bueno, de hecho, cuando salió los primeros celulares no tenían la posibilidad de uno hacer videollamadas, ¿verdad? Era nada más, nos servía para llamar a otra persona y hablar con ella. Pero ahora, con la tecnología de punta, hemos visto la posibilidad de uno poder usar un video, una audiollamada, y las personas sordas lo utilizan. Eso ha sido una gran maravilla, tener la facultad también a través de la tecnología, del Zoom, de las otras plataformas que hay que nos permiten hacer lo que estamos haciendo justamente en este momento, conversar desde un punto específico de un país hacia otro, ¿verdad? Eso era imposible hace muchos años, pero ahora esto nos lo permite, y lo mismo hace la comunidad sorda. Entonces yo creo que todo ha sido como un complemento y ha sido también un avance muy bueno para ellos, porque la lengua de señas no se escribe, no se puede escribir, porque las personas sordas reciben todo por la vista y le dan un símbolo a aquello que están recibiendo. Entonces,
por ejemplo, en la estructura de la lengua de señas, las personas sordas no usan artículos, preposiciones, y entonces ellos van a decir las cosas muy directas, ¿verdad? Un ejemplo de eso puede ser, yo les digo en la gramática del español, el perro está debajo de la mesa. Las personas sordas van a decir perro bajo mesa, solamente esas palabras. Entonces, a la hora de escribir en los mensajes de texto que ellos mandaban, la gente oyente no les entendía porque su forma de hablar era muy limitada, porque no usan estructuras. Entonces decía, no, pero esta persona hay que corregirla porque no sabe escribir, porque el verbo lo está poniendo de último y está ahí haciendo una estructura gramatical muy diferente. Y es muy obvio porque ellos nunca han escuchado la gramática, nunca han escuchado cómo se formula una frase, una oración en español. Entonces ellos van a decir a su manera lo que van conociendo, porque lo reciben visualmente. Entonces ahora la tecnología les permite a través de un celular, quiero comunicarme con mi amigo, marcan y le dan ahí al botoncito de la llamada y se ven los dos y se comunican en la lengua de señas. Entonces eso es fascinante porque se les abre también a ellos un abanico de oportunidades que les permite interactuar con otros y conocer y también retroalimentarse en cuanto a cultura y todo. Un sordo, cuando ven sordos, se acercan a ellos y ellos son felices, no importa si usted es de otro país o no, porque los gestos, la comunicación visual, gestual y manual le permite a la otra persona entender. Entonces ellos van a procurar siempre, en la mayor parte del tiempo que se topan con una persona, ellos van a procurar darse a entender con usted. El que se bloquea es uno, que no conoce, que no sabe cómo enfrentar a esa persona, cómo le digo tal cosa, y uno se bloquea, pero ellos no, ellos van a intentar por todos los medios hacerle entender a usted cuál es su necesidad. Entonces, eso es fascinante. La tecnología ahorita es uno de los medios que ellos más utilizan para comunicarse, y es algo maravilloso. Muchas gracias. Sí, con mucho Yo gusto. quisiera hacer una pregunta. Aquí, por ejemplo, cuando tú vas a ver una película en la televisión, dice con descripción audio para las personas que son sordas. Uh-huh. Yo pienso que eso es algo especial que está en la película, que ellos pueden comprender. ¿Ah? Sí. Es así, es correcto. Es correcto, sí. En muchas de las películas, incluso dentro de la misma función de uno como intérprete, siempre se nos dice, cuando usted esté asumiendo el rol de intérprete, yo tengo que ser capaz de interpretarle a la persona sorda todo lo que se escucha en el ambiente. Si yo estoy acá, por ejemplo, ahora que estábamos en la entrevista y mi hijo estaba tocando el instrumento, y yo estoy interpretándole a la persona sorda, yo tengo que decirle el sonido, es que mi hijo está tocando la batería, o está tocando el piano, o está tocando el saxofón. ¿Por qué? Porque ese sonido tal vez no interfiere con la persona sorda directamente, pero conmigo sí, porque yo estoy haciendo la función de interpretación y estoy interpretándole tal vez una conversación que se esté dando en familia y por allá suena que se quebró un plato, que se rompió un tubo, que alguien se cayó, que el chiquito empezó a llorar y alguien gritó, o pasó un avión y se escuchó muy cerca, y uno hace gestos y expresiones por aquello que está escuchando en su ambiente natural, que la persona sorda no lo está percibiendo. Entonces yo me veo en la obligación de hacerle saber a la persona lo que está ocurriendo en el momento. Y eso pasa efectivamente en las películas. A veces viene ahí el cintillo y dice, la persona está en silencio, o hizo, ¿verdad? O se escuchó un fuertazo, por ejemplo.
Entonces lo ponen ahí para que la persona sorda que sabe leer entienda que dentro de la película también sucedió algo en el mismo ambiente que le está dando información y que ciertas reacciones de esos personajes dentro de la película le están reaccionando a ese sonido externo que está ocurriendo en ese momento de la trama, ¿verdad?, de la película, y que los sordos no tienen la facultad de poder captar eso inmediato como nosotros, porque nosotros sí lo estamos escuchando, pero ellos no. Entonces, eso es un ajuste razonable que se hace precisamente para las personas sordas, para que ellos se percaten de todo lo que sucede. Unas cosas que a mí me gusta mucho son las alabanzas. A mí me ministra mucho la adoración y la alabanza, el escuchar música me llega mucho. Y pude observar que en tu plataforma de Facebook que estabas interpretando, creo que era una canción, una alabanza. Una canción, sí. Las personas sordas, a ver, son mitos de la gente porque no conocen. La gente cree que las personas sordas al no escuchar no pueden disfrutar de la música, no pueden disfrutar de una alabanza, no pueden cantar. Pues claro, ellos pueden cantar, cantan en señas, cantan con sus manos aunque no escuchen la música. Y si en el lugar hay el piso es de madera y ellos están en ese lugar, la vibración de la música va a llegar y va a sentirla en su cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos pueden percibir esas vibraciones de la música y al mismo tiempo ellos pueden fluir también y disfrutar de la música. Los sordos bailan, cantan, manejan, se casan, tienen sus familias. Somos iguales. Lo único es que no tienen el sentido auditivo. Pero hay mucha variación en la población sorda que no solamente les falta la audición, digamos que sea una sordera profunda. Hay sordos que usan audífono, pero el audífono les permite escuchar sonidos agudos. El pito de un carro, la bocina de un autobús, como mencionaba, ¿verdad? Son sonidos agudos y les permite también escuchar graves, como cuando uno dice una palabra o dice A, ¿verdad? E, B, ellos pueden escuchar todo eso y no lo pueden hablar obviamente porque no les está llegando en su totalidad, ¿verdad? Hay personas sordas que tienen muy buenos restos auditivos, que el aparato, el audífono, les permite a ellos tener una conversación con otra persona y escucharla por el teléfono. Entonces pueden hablar porque han desarrollado y ya tienen la facultad de poder hablar con su voz, aunque su voz no va a ser completamente nítida como la de nosotros, porque las personas sordas no se escuchan, ¿verdad? Ellos no pueden escuchar su propia voz, pero sí logran oralizar, sí logran hablar con su boca, entonces logran expresarse. Algunas, en la gran mayoría, pues no tienen esa facultad, porque no podemos decir que todos los sordos son iguales, pero esas son las variables que hay dentro de una comunidad sorda que también es importante conocer. Y el hecho de que ellos tengan la facultad o no de poderse expresar verbalmente, no quiere decir que sean oyentes, no. Siguen siendo personas sordas porque hay una ausencia de la audición en ellos, pero han tenido la facultad y la bendición de que se les dio una intervención temprana que les permitió llegar a utilizar también su voz para comunicarse. Sí. Yurlandi, a mí me gustaría que lo que tú haces tenga una permanente participación, un permanente fluido en nuestras redes. Estamos con el equipo que aquí está presente, y Freddy y yo, y el Señor es el que va a la delantera.
tratando de abrir camino en las redes para predicar el Evangelio. Sería un gran privilegio. Pregúntale al Señor si esto es de Él y me deja saber, y que te dé ideas de cómo podrías pasarnos material para nosotros ayudarte a proclamar esa palabra de Dios a través de la lengua de señas. Claro. Bueno, yo tengo en mi plataforma de Facebook, tengo el Facebook mío personal de Julie Hidalgo, tengo el de Rompiendo las Barreras del Silencio. Ese canal nosotros lo tenemos abierto solo para las personas sordas, ¿verdad? A nivel mundial tenemos mucha gente que nos sigue, pero no fue abierto para toda la gente, no, en realidad es un canal donde nosotros y yo misma he preparado contenido, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque en ciertos momentos pues Dios me ha inquietado a eso, de predicar en la lengua de señas, de poder dar un mensaje para esta población, además porque a eso me dedico también, aparte de la parte mía secular, digamos, profesional, en el servicio a Dios. Y ahí yo posteo cosas, ¿verdad? Obviamente la idea es que las mismas personas sordas del grupo, si usted se puede meter ahí a la página, puede ver el contenido que hay en la cantidad de videos. La mayoría de los videos solamente están en la lengua de señas y no tienen audio. Y a veces la gente me escribe y me dice que por qué no le pongo la voz, pero ahora pasa algo a la inversa, porque nosotros estamos haciendo una entrevista aquí donde estamos hablando, pero no estamos usando la lengua de señas. Y muchas personas solas pueden decir, ay, eso no me interesa porque la verdad no es accesible para mí. Entonces ahora pasa a la inversa en el canal mío, ¿verdad? Donde se da todo en la lengua de señas y las personas oyentes me escriben que por qué no les meto el audio. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de escuchar el mensaje de Dios por cualquier medio. Por cualquier medio. Usted se monta en un tren y ahí escucha a la gente hablando y pueden hablar de Dios. Las personas sordas no. Usted lo escucha por la radio, por la televisión, por cualquier medio. Incluso en un lugar donde usted esté y puede escuchar a gente hablando de un restaurante y están hablando de Dios. Pero a las personas sordas no les llega esa información. Entonces, ahora en la parte de interpretación no es lo mismo yo expresarme con mi voz a estar hablando al mismo tiempo y haciendo las señas, porque yo tengo que codificar la información en la lengua de señas para poder llegar de la manera más directa a la persona sorda para que ella me pueda comprender lo que yo estoy diciendo. Entonces tengo que cambiar el chip mío de la lengua del español como oyente y ponerme como entienden las personas sordas ese mensaje. Entonces es una dinámica distinta y la gente desconoce de esas cosas. No es que uno lo haga intencional, pero bueno, es que esa página es para personas sordas, para intérpretes, para asociaciones o personas que han aprendido la lengua de señas y que les interesa la temática, entonces pueden tener acceso a ese contenido, ¿verdad? Y en especial a todas las personas sordas. Entonces, para mí ha sido fascinante porque muchas personas sordas me contactan de otros países y a veces ellos creen que yo vivo en su país y que mi iglesia o que el grupo de la iglesia está en su país, entonces que les dé la dirección para ellos llegar y es imposible, ¿verdad? O a veces me escriben y dicen, yo quiero ir a su país, como si fuera tan fácil. Y tal vez no tienen las posibilidades porque la situación socioeconómica de las personas sordas también es muy baja. Son personas que carecen de muchas cosas, entonces no es tan fácil, ¿verdad? Uno explicarle a una persona de otro país, no, mire, es que yo soy de Costa Rica, pero entonces tenemos que hacer algo porque yo quiero ir a sus reuniones y bueno, es difícil. Pero eso quiere decir que hay una gran necesidad de esta población de poder recibir la palabra de Dios. Ellos tienen esa necesidad. Entonces yo tengo gente de todo el mundo en las redes, en ese canal,
Y yo digo, bueno, yo soy oyente, lo ideal es que sea una persona sorda que esté hablando, ¿verdad? También la palabra de Dios. Pero si Dios me mueve en ciertos momentos a hacerlo, pues yo lo hago, ¿verdad? Siempre es importante darle a ellos el crecimiento espiritual. En una persona sorda demora, no es tan fácil, porque son muchas áreas que hay que abarcar. Pero Dios nos da la estrategia, Él nos da la provisión, Él nos capacita, Él nos enseña, y cuando hay un llamado de parte de Dios, usted hace las cosas con fluidez, con facilidad, porque es Dios el que puso eso en usted. Entonces, nada se te hace difícil porque Dios te asignó eso y Él te dio la estrategia y Él te dio la provisión y además te capacitó. Entonces, esa es la diferencia a querer yo tomar aquello y hacerlo igual a yo moverme en un llamado que Dios haya hecho en mi vida específicamente para eso, ¿verdad? Entonces, esto es fascinante, o sea. Yorlandi, una preguntita, y para el tema, por decir, digamos que tú manejas la traducción latina, pero a la traducción, digamos que americana o suiza, ¿cómo haces ahí en el tema digamos que los dialectos? Es diferente, es muy diferente. Por ejemplo, en América Latina la lengua de señas ha sido muy influenciada por la lengua ASL, ¿verdad? American Sign Language. Entonces, la lengua de señas americana ha influido mucho en América Latina y en Costa Rica ha influido también bastante. Muchas de las señas tienen un parecido, pero no en los demás países. Entonces, digamos, uno no puede entrar ahí sería aprender la lengua de señas. Los sordos entienden porque es una lengua gestual, es todo su cuerpo. Entonces, si estamos hablando de Dios, ellos pueden hacer una comparación de cierto movimiento de esa seña, y si están recibiendo la información visualmente también, ellos pueden captar de lo que se está hablando y pueden ahí hacer lo pueden conectar con la temática que uno pueda estar dando, ¿verdad? Pero sí, como le digo, no es una lengua universal y cada país tiene su propia lengua, es su propia cultura, es muy amplia. Alrededor del mundo hay más de 300 lenguas de señas en todo el mundo. Entonces, son muchos, entonces es mucho por abarcar. Y no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero bueno, como le digo, uno tiene en las redes sociales de todo, gente te contacta de otros países, y si algún mensaje o algo que vieron les llegó, porque tal vez ya tienen conocimiento en el tema, pueden entender, y ahí quien opera es el Espíritu Santo, no es uno solamente la vasija, pero sí, el deseo de nosotros es formar líderes sordos, y de hecho en las reuniones que nosotros tenemos con las personas sordas los domingos, que yo me reúno con ellos y mi mamá les da la enseñanza, yo la interpreto y ellos tienen todo el servicio en lengua de señas, todo. Ellos son parte del ministerio. Ellos sirven, ellos cantan, ellos traen las canciones, ellos son los que dirigen, los que recogen, si recogemos una ofrendita, ellos lo hacen, toman participación en eso, y ellos se sienten muy bien porque están en un grupo donde son entendidos, son acogidos, donde se habla en el mismo idioma, y además de eso se comparte la palabra de Dios. Y hemos visto cómo Dios y el Espíritu Santo los ministra a ellos también, y ellos logran entender el propósito de Dios en sus vidas. Entonces eso es maravilloso, es muy muy maravilloso. ¿Sabes una cosa? Me pasó algo en esta entrevista y quisiera compartirlo con todos, porque a veces retroalimentar lo que la persona le hace sentir a uno es decirle que, no sé, me sentí como cuando tú naces de nuevo
Pues empezamos la entrevista y fue como quitar esos velos, ¿no? Ahí sí, abrir o prender nuestros sentidos en esta reunión, porque cada cosa que decías era como wow, poderoso, o sea, como diciendo, ¿cómo así? ¿Esto existe? ¿Cómo se maneja? No lo conocía, está bastante fuerte, sobre todo cuando creería yo que es como relacionarlo con cuando yo conocí de Dios. Pues tú ves, es un lenguaje y es así, y el mundo habla así. Cuando empiezas a conocer de Dios, empiezas a tus sentidos, tus ojos, tus oídos, todo. Y acá ahora es como otro nacer de nuevo realmente a todo lo que estás diciendo, porque tú hablas como si fuera obvio. No, es que es así. Y uno es como, no, ¿sí? Entonces pues le doy gracias a Dios, a ti y a todos los que estamos acá, porque cada día aprendemos y cada día también abrimos como ese entendimiento y esa sabiduría a otros temas que nunca llegamos a saber que los íbamos a poder recibir, ¿no? También como decías que televisión y que el celular y todo esto, o sea, esta entrevista es muy corta para poder aprender tantas cosas, pero sí realmente gracias porque es una información demasiado intensa, demasiado fuerte y muy poderosa. Con mucho gusto. Yo creo que Dios nos permite aprender, siempre estamos en constante aprendizaje, y el tema de la discapacidad en general, pero yo el tema que más domino es de las personas sordas, pero he trabajado con otras personas que tienen discapacidad, y de hecho en mi trabajo secular estoy asignada en un departamento donde trabajamos por defender los derechos de las personas con discapacidad en general y hacer que la institución a nivel general ellos tengan todos los ajustes necesarios, tanto los funcionarios dentro de la misma institución como las personas que vienen de afuera a la institución a requerir algún servicio, alguna atención. Entonces estamos muy metidos en esto, pero no son temas que se tocan en la radio, en la televisión y que la gente lo domina así o lo tiene al dedillo, no. Y a veces hablar de esto le permite también a uno sensibilizarse y abrirse de que ninguno de nosotros estamos exentos de que algo suceda en nuestra vida, que en cualquier momento alguna cosa puede suceder que nos pueda llegar a incapacitar, ¿verdad? A tener ahí una carencia de algo y vamos a requerir un ajuste, ¿verdad? Todos vamos a llegar a ser adultos mayores y en algún momento nuestros oídos pueden faltar, nuestra audición se puede ir, nuestra posibilidad de caminar ya no va a ser la misma por diferentes situaciones que puedan suceder en alguna persona. Entonces yo creo que es un tema que no solamente tiene que ver solamente con ellos, sino que con todos en general, porque todos los ajustes que se puedan hacer en general van a servir a futuro para todos nosotros. Si en algún momento vamos a requerir de una atención, vamos a necesitar tener esas personas que nos puedan ayudar y acogernos a las leyes y buscar y luchar por esos derechos que uno tiene en ese momento para poder recibir la atención que uno requiera de acuerdo a la condición que tenga. Todos tenemos algo, vamos perdiendo la vista, la posibilidad de ver en algún momento, entonces vamos a requerir un ajuste, o sea, entonces, ¿quién está exento? ¿Quién? Y la Iglesia de Cristo, dentro de la iglesia hay mucha gente que pasa muchas cosas y un ajuste que se haga pensando en las personas con discapacidad puede generar luego una ayuda y va a representar algo muy importante para cualquiera de nosotros y para cualquier persona dentro de la iglesia. Entonces, todo es un beneficio que se va a dar así, en conjunto, se va a dar para todos. Entonces sí creo que la temática es muy pertinente y es muy buena, y es bueno abrirle los ojos a la gente con respecto
a estos temas. Muchas gracias una vez más. De verdad que ya somos personas diferentes a partir de hoy, sin lugar a dudas. Y muy contentos de tenerte. Gracias por haber sacado ese tiempo. Yo sé que tú eres una persona súper ocupada y estamos seguros con el deseo de invitarte en una nueva oportunidad. Esperamos que tú puedas encontrar ese tiempo. Claro que sí, ahí vamos a estar para servirles y yo sé que si dentro de los planes de Dios está, pues ahí vamos a estar también, dando a conocer más información, compartir más de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Uno tiene que compartirlo con los demás. Y todo esto que les he comentado está en el libro. Entonces el libro es muy importante porque le va a abrir los ojos a la gente, de verdad, con respecto a eso, a esa vivencia mía, a esa experiencia, pero también va a sensibilizar, concientizar a la persona y también le va a abrir un abanico de oportunidades para ver el mundo de otra manera, para ver a los demás desde otros ámbitos que quizás nunca nos habíamos puesto en los zapatos de esas personas para poder sentir. Entonces vamos a ser personas más empáticas, más generosas, más bondadosas y sobre todo más abiertas, y que lo que hagamos lo hagamos realmente con amor para poder sacar lo mejor de todos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. A todos nos gustaría saber, tanto a los que estamos entrevistándote como a la audiencia en general, ¿dónde podemos comprar tu libro y en qué formatos está disponible? Sí, mi libro ahorita está en la plataforma de Amazon. Usted lo puede encontrar a través de mi nombre, Yurlandi Hidalgo Arce, o con el nombre del libro, que es Rompiendo las Barreras del Silencio. Así lo puede encontrar en la plataforma de Amazon. Está en Kindle, ¿verdad? Se puede bajar. Está también en pasta blanda y lo tengo a color y en blanco y negro. Entonces ahí están disponibles en la plataforma de Amazon. Bien, a todos queremos agradecerles por habernos acompañado esta tarde, especialmente a nuestra invitada, la licenciada Yurlandi Hidalgo Arce. Muchas gracias de verdad. Nuestro saludo cordial para todos los de Costa Rica, para los de Suiza, Colombia y claro que sí, gracias una vez más. Muchísimas gracias por el espacio y una bendición haber compartido con cada uno de ustedes desde esos puntos diferentes a nivel mundial, ¿verdad? Pero que nos conectamos en uno solo a través de la tecnología. Muchas gracias y un placer haber compartido con cada uno. Gracias.